Hay libros que esconden secretos, otros que los revelan. Pero hay uno que, durante siglos, ha hecho algo más perturbador, ha permanecido completamente mudo, incluso para los más brillantes lingüistas, criptógrafos y científicos del planeta. El manuscrito Voynich es considerado el libro más enigmático de la historia. Un volumen de casi 250 páginas, repleto de diagramas botánicos, fórmulas imposibles, cuerpos femeninos flotando en sustancias desconocidas, y un lenguaje que no pertenece a ningún sistema lingüístico de la Tierra. Ninguno. Ni antiguo, ni moderno, ni natural, ni artificial. Nadie, hasta hoy, ha logrado descifrar una sola línea. Fue encontrado en 1912 por Wilfrid Voynich, un coleccionista de libros raros, en una antigua biblioteca italiana. Desde ese momento, el manuscrito pasó de mano en mano como si se tratara de una pieza maldita. Codificadores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, matemáticos de élite, expertos en criptografía de la CIA y la NSA, todos intentaron romper su código. Todos fallaron. Porque el problema no es solo que el idioma sea incomprensible, es que no sigue ninguna lógica conocida. El alfabeto del Voynich es único. Letras que no se parecen a ninguna otra, repeticiones imposibles, palabras que no obedecen reglas gramaticales. Y sin embargo, hay patrones. Se comporta como un lenguaje real, pero sin serlo. ¿Fue inventado? ¿Fue escrito en trance? O peor, ¿fue recibido desde otro lugar? Las ilustraciones del manuscrito no ayudan. O sí, dependiendo de cómo lo mires. Decenas de plantas que no existen en ningún registro botánico del planeta. Diagramas de estrellas que no coinciden con ninguna constelación conocida. Figuras femeninas desnudas, flotando, conectadas por tubos, sumergidas en piscinas que parecen representar algún tipo de proceso biológico, alquímico, o completamente ajeno a nuestra comprensión. ¿Una receta para algo? ¿Un mapa hacia otra dimensión? ¿Un código que solo puede leerse si despiertas algo dentro de ti? Durante décadas se creyó que era una estafa medieval. Una obra falsa creada para engañar a algún noble obsesionado con el ocultismo. Pero los análisis modernos desmontaron esa idea por completo. La tinta, el pergamino y la escritura fueron fechados entre 1404 y 1438. Es auténtico. Fue escrito a mano en el siglo XV por alguien que, por alguna razón, creó un lenguaje funcional solo para este libro. ¿Quién haría algo así? ¿Y para qué? El manuscrito Voynich no tiene título, ni firma, ni prólogo. No cita ninguna fuente. No tiene fecha, ni índice, ni final claro. Parece estar incompleto, o quizás, nunca fue hecho para tener fin. Algunos piensan que es un grimorio. Otros, que es un tratado de medicina de una civilización perdida. Pero las teorías más inquietantes sugieren algo más radical, que el manuscrito fue canalizado. Que no fue escrito en el sentido tradicional, sino recibido por alguien que accedió, voluntaria o involuntariamente, a un conocimiento no humano. Y aquí es donde comienza la verdadera pregunta. ¿Y si este libro no fue hecho para ser entendido, sino para ser activado? Lo más desconcertante del manuscrito Voynich no es lo que muestra, sino lo que insinúa. Porque detrás de cada símbolo sin traducción, detrás de cada figura absurda para nuestra lógica moderna, se esconde algo que desafía nuestras categorías más básicas: lenguaje, ciencia, historia, cuerpo, cosmos. Varios investigadores han reportado lo mismo al estudiarlo durante mucho tiempo: ansiedad inexplicable, sueños vívidos, y una sensación persistente de que el manuscrito los estaba observando a ellos. ¿Cómo puede un objeto estático provocar esas sensaciones? Algunos lo atribuyen al poder del inconsciente colectivo, otros, a su gestión. Pero hay quienes aseguran que el Voynich tiene una resonancia propia, una vibración psíquica que se activa en ciertas personas sensibles. Como si fuera un dispositivo de activación mental codificado para interactuar con algo que aún no comprendemos. Cuando lo miras sin buscar sentido literal, el manuscrito empieza a comportarse como un mapa simbólico. Cada planta parece representar algo más que un organismo, procesos, energías, transformaciones. Algunas teorías ocultistas lo relacionan con el cuerpo energético humano, interpretando las figuras femeninas como expresiones arquetípicas del alma, del subconsciente, o incluso de inteligencias femeninas no humanas. Los tubos que las conectan serían canales energéticos, chakras o rutas de transmigración. Una especie de manual anatómico de algo que no es puramente físico. ¿Y si las plantas no existen en nuestro mundo, existen en otro? ¿Qué pasa si este libro fue escrito por alguien que no estaba completamente aquí?
Hay quienes creen que el autor pudo haber estado bajo trance profundo, en estado visionario, canalizando información de otra dimensión. Otros van más allá, que el libro fue dictado por una inteligencia que no habla ningún idioma humano, y que este código es su forma de transmisión. No un lenguaje para entender con la mente, sino con la memoria profunda. Una que tal vez olvidamos hace miles de años. El lenguaje del Voynich también tiene algo inquietante. Cumple reglas estadísticas de los idiomas naturales, pero no tiene raíces reconocibles. Las palabras se repiten con una frecuencia lógica, pero sin ningún vínculo con lenguas indoeuropeas, semíticas o artificiales. Es como si fuera una simulación de un lenguaje auténtico, o uno que no pertenece a este planeta. Algunos expertos han sugerido que podría ser un idioma creado por una conciencia distinta, más visual, menos lineal, sin la estructura de sujeto, verbo y objeto que rige la mente humana. Y hay más. Diagramas astrológicos que no se alinean con ninguna tradición conocida. Formaciones estelares imposibles. Círculos concéntricos, elementos que parecen indicar movimientos cíclicos del alma o del universo, pero que no pueden ser leídos con las matemáticas ni la astronomía tradicionales. ¿Qué tipo de conocimiento se codifica de esta forma? No faltan los que afirman que el libro fue una prueba, un experimento para detectar a quienes poseen una sensibilidad especial, que quienes puedan entender el Voynich, o al menos sentirse atraídos por él, son parte de una frecuencia de conciencia distinta, como si el manuscrito fuera un filtro, una trampa, o un llamado que solo puede responder quien ya lleva algo activado en su interior. Y ahí aparece la idea más extraña de todas. ¿Qué pasaría si no debiéramos traducir el Voynich, sino escucharlo? ¿Qué pasaría si fuera un código sónico, un patrón visual que necesita ser recitado, cantado, entonado, para despertar lo que contiene? Piénsalo, durante siglos, nadie lo ha entendido. Y sin embargo, sigue atrayendo obsesivamente a investigadores, místicos, historiadores y científicos. Como si tuviera una voluntad propia. Como si quisiera ser encontrado, pero no leído. Tal vez el mayor error ha sido tratar de descifrarlo con lógica. Porque puede que este libro no haya sido hecho para el intelecto, sino para otra parte de ti. Una que ya olvidaste que tienes. El manuscrito Voynich no ha cambiado en siglos, pero los ojos que lo miran sí. Tal vez esa sea la clave. No es que el libro no tenga sentido. Es que aún no somos capaces de verlo. Porque lo que desafía del Voynich no es solo su idioma desconocido o sus ilustraciones imposibles. Lo que perturba es que parece tener propósito. No es un caos al azar. Es simétrico, ordenado, meticuloso, como si cada trazo respondiera a una arquitectura invisible. ¿Y si su lenguaje está hecho para otra estructura cognitiva? ¿Qué tal si no se trata de palabras para leer, sino de símbolos para decodificar desde otro estado de conciencia? Muchos manuscritos antiguos incluyen elementos simbólicos, religiosos o esotéricos. Pero el Voynich no se parece a ninguno. No tiene paralelos. Es completamente anómalo. Si realmente fue hecho por un humano, entonces fue uno fuera de su tiempo, fuera de su cultura, fuera de todo lo que entendemos como razonable. Si no fue humano, entonces lo que tenemos en las manos es un mensaje interestelar, interdimensional o espiritual. Un fragmento de otra lógica. Durante siglos, las civilizaciones han contado historias sobre libros sagrados, pergaminos perdidos, escrituras que contienen verdades ocultas. Algunos fueron destruidos, otros escondidos, y unos pocos, se dice, fueron enviados por inteligencias superiores para guiar a la humanidad cuando estuviera lista. ¿Es el Voynich uno de ellos? La pregunta no es absurda si ves cómo reacciona la gente cuando se expone a él. Algunos sienten rechazo inmediato, otros, una obsesión inexplicable. Hay quienes aseguran haber soñado con sus símbolos antes de conocerlo. Otros, que al mirarlo por largos periodos, comienzan a ver patrones emergentes, secuencias repetidas que activan algo difícil de explicar. En 2018, un grupo de investigadores aseguró haber encontrado lógica en su estructura, repeticiones, construcciones internas, incluso lo compararon con ciertos lenguajes naturales. Pero al intentar traducirlo, nada tenía sentido. Era como un juego que se deja ver, pero no tocar. Como una inteligencia burlándose de nuestro intento de control. Y si el Voynich no fue hecho para ser controlado, entonces fue hecho para ser revelado, en el momento exacto. Imagina por un momento que no es un manuscrito cualquiera, sino un código de acceso. Que quien logre sintonizarse con su vibración, ya sea emocional, intuitiva o energética, activa una información que no está en el papel, sino en sí mismo.
como si el manuscrito fuera un espejo que solo refleja aquello que estás listo para recordar. Y aquí es donde la hipótesis se vuelve más aterradora, o quizás más liberadora. ¿Qué tal si tú ya lo entiendes, pero has olvidado cómo? Piensa en esto: un niño pequeño no comprende un texto, pero puede reconocer símbolos, formas, colores. Puede sentir que algo es importante, sin saber por qué. ¿Y si estamos como esos niños, frente a una obra que nos supera? ¿Y si el Voynich fue escrito para una versión de la humanidad que aún no ha despertado? Hay incluso quienes creen que no es necesario traducirlo en esta vida, que su función no es informativa, sino evolutiva, que simplemente observarlo, contemplarlo, entrar en su misterio, te transforma, te entrena para percibir patrones que existen fuera del lenguaje, fuera de la lógica, fuera del tiempo. Y si eso es así, entonces el Voynich no es un libro perdido. Es una prueba silenciosa, una puerta cerrada, esperando que alguien recuerde cómo entrar. Y si el día llega, si alguien lo logra descifrar, quizás no obtendremos una respuesta. Quizás obtendremos una pregunta mayor, la única que de verdad importa. ¿Qué pasa cuando dejas de buscar la verdad afuera y comienzas a recordarla desde dentro? Comenta abajo, ¿qué crees que contiene el manuscrito Voynich? ¿Es solo tinta y papel, o un mensaje esperando a ser activado? Suscríbete a Hipótesis Misteriosas si sientes que algunos objetos fueron creados para algo más que ser comprendidos, quizás para hacerte recordar. Activa la campanita, porque lo que viene podría no ser una historia más, sino una señal. Comparte este video con quien sabes que no va a decir, es solo un libro. Esto fue Hipótesis Misteriosas. Y recuerda, no todo lo que no entiendes está vacío, a veces, es lo único que sigue hablando.